Mi hermana quiere caminar hacia el altar en mi boda. Usamos eso a nuestro favor. Aquí estoy, escribiendo esta larga historia en mi luna de miel, pero se siente catártico finalmente escribirla, y mi esposo está más entusiasmado con esto que con las bebidas del resort. Jajaja. De todos modos, esto es desechable porque no tengo cuenta de Reddit, y mi esposo, el fanático de Reddit, dijo que no quiere que esto se asocie con su cuenta principal. En cuanto a por qué el chico de Reddit no es quien escribe esto, es porque dijo, ya que es mi familia, yo debería ser el que tenga el honor de publicar la historia, pero él está mirando por encima de mi hombro para ayudar. Entonces, creo que primero es necesario dar algunos antecedentes, explicar cómo este comportamiento alcanzó este nivel y por qué nuestras respuestas fueron como fueron. Es una lectura larga, prepárense. Entonces, desde que tengo uso de razón, mis padres querían más a mi hermana. Tampoco me refiero de manera sutil. Si mi hermana me acusara de algo, lo creerían y me castigarían. Si yo la acusara, no me creerían. Incluso si hubiera pruebas innegables, le darían un castigo menor y tratarían de encontrar una manera de regañarme a la vez. Mi pastel de cumpleaños tenía que tener el sabor que ella quisiera. El de ella no. Y mis padres siempre negaron saber que no me gustaba ese tipo de pastel. Siempre le compraban un poco más que a mí. Fuimos a donde ella quería, incluso si era un evento que debería ser sobre mí. Mi hermana creció malcriada y no le agradaba. Solo me usaba como respuesta, pero al principio ella mayormente me ignoró, pero luego todo se puso muy mal cuando éramos adolescentes. No estoy seguro de cuál es la causa y el efecto, pero se encontró sin amigos y su comportamiento empeoró. ¿Se mudaron sus amigos? ¿La abandonaron porque era mala? No lo sé, porque nunca fuimos cercanos y a mis padres les encantaba alardear de sus logros, pero nunca mencionaron ningún problema, mientras que a mí les encantaba sacar a relucir mis defectos constantemente como material de burla. Solo sabía que no tenía ningún amigo. Lo sabía porque íbamos a la misma escuela, y noté que ya no caminaba con la gente. De todos modos, ella no tenía amigos. Yo solía ser bastante popular. Mi hermana se dio cuenta de eso, y de repente dejé de ser el saco de boxeo ocasional de una persona odiada a la que necesitaba derrotar en todo momento. Ella empezó a acusarme de más cosas. Acusó a mis amigos de más cosas. Mis padres dejaron de permitirme salir con nadie. Las excusas iban desde, según tu hermana no son buenas personas, hasta, ¿por qué intentas dejarnos? ¿Por qué no puedes ser como tu hermana y disfrutar del tiempo en familia? Lo que me salvó del aislamiento total fue la familia extensa. La mayor parte de mi familia vivía en la misma ciudad natal, y me llevaba bien con mis primos a pesar de la diferencia de edad. En una reunión me invitaron a algo, no recuerdo qué, y con tristeza respondí que no puedo ir a ningún lado. Cuando me preguntaron por qué, mi niño interior sin filtro respondió que era porque no me permitían tener amigos, ya que mi hermana no tenía ninguno. Bueno, eso llegó a los adultos, quienes aparentemente destrozaron a mis padres. Más tarde me regañaron por mentir, y me castigaron, como si tuviera a dónde ir durante un mes, pero después me dejaron un poco de libertad, así que valió la pena. Y mi hermana cambió de escuela. Supongo que la humillación de la familia extendida, sabiendo que su estatus social era malo, y ella exigió que la cambiaran. Y mis padres inmediatamente accedieron, aunque les costó más porque la escuela estaba más lejos. Pero hizo amigos en la nueva escuela. Sin embargo, ella nunca volvió al status quo anterior de ignorarme mayoritariamente. Supongo que después de sentir el poder de lo mucho que podía joderme, y la ira porque le dije a mi familia que no tenía amigos, nunca me dejó ir. Mi vida todavía era mala. Sus amigos venían y me intimidaban, y mis padres lo llamaban una broma ligera. Nunca llamé a mis amigos porque mis padres eran unos anfitriones terribles con ellos. O mi hermana los acusaba de tomar cosas y ellos lo creían. Sin embargo, me volví cercano a mis primos, ya que mis padres nunca se atrevieron a hacerle nada de eso a mi familia. Y luego conseguí mi primer novio. No quería traerlo a casa en absoluto, pero mis padres insistieron. Bueno, en un momento nos separamos y él vino a buscarme para decirme que mi hermana estaba coqueteando con él. Me explico lo que quiso decir. Ella se acercó con poca ropa, pestañeando mucho, y comenzó a decirle lo mala que yo era y lo buena que era ella. Él se molestó y salió corriendo a buscarme. Por supuesto, mi hermana les contó a mis padres una historia diferente, que mi novio había intentado coquetear con ella, pero ella naturalmente se negó, ya que, ¿cómo podía hacerme eso? Adivina en quién creían mis padres. Ahora, mi novio no era perfecto, pero inmediatamente le creí, por una mala razón. Pero recuerda que en aquel entonces yo era un adolescente y sufría malos tratos injustos. Estaba muy resentida y de mal humor, y ahora odiaba a mi hermana tanto como ella me odiaba a mí. Dejando de lado ese descargo de responsabilidad, hablemos de apariencia. No lo había mencionado todavía porque no era relevante. Mis padres tienen un poco de sobrepeso, y como a ellos les gustaba mostrar amor a través de la comida, dándote más comida, comprando golosinas, etc., mi hermana también tiene sobrepeso, mientras que yo no tengo. De hecho, siempre he sido un poco delgada porque el castigo muchas veces no incluía golosinas o snacks. Obviamente,
Lo que importa no es el peso, sino la personalidad. Pero mi hermana ya entonces era maleducada y malcriada. Incluso sus intentos de coqueteo eran malos porque nunca aprendió a trabajar por nada, ya que ella podía exigir y mis padres cumplían. Sumado a eso, el hecho de que no parecía una modelo de curvas atractivas. Incluso mi yo adolescente consciente de mí mismo no creía que mi novio intentaría engañarme con ella. De todos modos, mis padres me prohibieron salir con un chico tan horrible. Intenté seguir en secreto, pero fue difícil y la relación terminó. Me junté con otro, pero nuevamente mi hermana lo acusó de coquetear con ella cuando rechazó sus insinuaciones. Nuevamente mis padres le creyeron. Intenté señalarles cómo sucedió esto otra vez, pero decidieron que eso significaba que yo era incapaz de tomar buenas decisiones y seguía eligiendo malos novios. La relación no pudo soportar la situación de Romeo y Julieta y fracasó de nuevo. Con el tiempo me llamaron mujer de la calle en la escuela secundaria, ya que estaba bien besándome con chicos y cosas así, pero me negaba a tener relaciones. Afortunadamente nunca llegó a saberlo mi hermana ni de mis padres. Mi hermana trajo un novio a casa durante todo este tiempo. Lo exhibieron con orgullo y mis padres dedicaron cada segundo a decirme lo bueno que era y por qué no podía ser como mi hermana y encontrarme a alguien así, hasta que dejó de aparecer y de repente se convirtió en un bastardo intrigante que engañó a mi hermana. Oh bien, y el trato desigual continuó en este momento. Ella tenía más dinero para gastar. Sus toques de queda eran mucho mejores que los míos. Era libre de ir a cualquier lugar en cualquier momento mientras yo no podía. Si lo señalara, mis padres dirían que es porque ella es mayor, pero cuando llegué a esa edad, todavía no recibía el mismo trato que ella, y cuando se lo señalaban, negaban haber dicho eso o afirmaban que era porque no se podía confiar en mí como en ella, usando el lenguaje de mi hermana. Acusaciones contra mi novio y amigos como prueba de mi mal juicio. El tiempo pasa y llega el momento de que mi hermana se gradúe. Fue aceptada en una universidad, no muy bien considerada y no tenía beca ni nada. Nuevamente, debido a que solo me contaron sus logros, no sé en qué universidades intentó ingresar, así que no puedo decir cuán gravemente fue rechazada. Sin embargo, sí sé que sus calificaciones eran malas en la escuela, porque cada vez que sacaba una B, lo celebrábamos. Normalmente yo obtenía buenas calificaciones, pero mis padres se negaban a celebrar, alegando que como siempre las obtenía, ¿qué había que celebrar? Mis padres, naturalmente, hicieron mucha fanfarria y le dijeron que pagarían todo. Me sentí aliviado de que ella se fuera. No es que me hiciera la vida más fácil. Ella siempre regresaba a casa cada 2 fines de semana y de alguna manera seguían faltando cosas de su habitación o algún otro asunto que se le ocurría para hacerme la vida imposible. Mis toques de queda seguían siendo estrictos, etc. Finalmente, mi mamá vino a hablarme sobre mi inminente graduación. Soy solo un año menor que mi hermana. Ella me dijo que como estaban pagando la universidad de mi hermana, no tenían dinero para pagar la mía. Así que sería mejor para mí empezar a trabajar inmediatamente después de graduarme y esperar hasta que mi hermana termine la universidad para ver si pueden pagar algo por mí. Y si decidiera quedarme en casa tendría que pagar todas mis cosas, parte de las facturas y el alquiler. Le señalé que podía conseguir préstamos estudiantiles. Mamá dijo que sí, excepto que no lo harían. Es decir, debido a que se preocupaban tanto por mí y yo tenía tan mal juicio, decidirían si valía la pena endeudarme por una universidad o no. No estoy seguro de cómo me impedirían obtener préstamos, pero no pregunté. No se mencionaron las becas. Ya no tenían idea de cuáles eran mis calificaciones y nunca creyeron en mis capacidades. De todos modos, no me inmuté. Simplemente dije que está bien. Mi mamá claramente no esperaba eso y siguió presionando. Tal vez esperaba que yo hiciera un berrinche para que tuvieran una excusa para no pagar nunca mis estudios universitarios. Pero no dije nada excepto que entendí su posición. Les agradecí su preocupación y eso fue todo. Más tarde, mi papá intentó lo mismo, pero yo también me negué a emocionarme. Verás, después de toda una vida de terrible paternidad, nunca tuve expectativas sobre mi educación. Sabía que encontrarían una excusa para no pagar el mío y hacerme la vida imposible. Nunca creí que eventualmente me pagarían si trabajaba, y esperaba a que mi hermana se graduara. Me había estado preparando para la universidad durante mucho tiempo. Apenas podía salir, mis amistades eran escasas, así que tenía mucho tiempo para estudiar. Y estudié, porque veía la universidad como mi única oportunidad de ser libre. Bueno, llegó el momento y trabajé duro y conseguí una beca. No a ningún lugar como la Ivy League o algo así como la Facultad de Derecho o Medicina, pero fue un curso bastante bueno, en una universidad decente y con una beca completa. Sabiendo que mi hermana lo odiaría y trataría de detenerme a través de mis padres, publiqué mi logro en las redes sociales al mismo tiempo que les conté. Incluso me obligué a agradecerles en el post. Ahora no podían prohibirme ir, ya que tendrían que explicarle a la familia por qué no. Al principio incluso estaban un poco orgullosos y se jactaban de ello. Y luego supongo que mi hermana llegó hasta ellos. Cambiaron de tema e incluso me preguntaron si estaba segura de que quería ir. Dejaron escapar que a mi hermana no le iba bien en la universidad
Y como ella era más inteligente y tenía mejor criterio que yo sufriría peor. Obviamente me mantuve firme. No estaban contentos, pero no podían hacer nada. La universidad fue mi salvadora. Empecé a ser feliz. Todavía me comunicaba con mis padres y los visitaba durante las vacaciones y cosas así, pero como se negaron a pagar nada, podía disculparme por no ir mucho por cuestiones de dinero. Durante este tiempo, evité presentarles a ningún hombre, y mi hermana dejó de ir a la universidad. Sé que no se graduó porque, repito, habrían hecho fanfarria al respecto. Regresó a casa, sin pagar facturas ni alquiler, pero es diferente, dijeron mis padres. Y comenzó trabajando en la misma empresa que mi mamá, obviamente gracias a mi mamá moviendo los hilos. Todo esto me lo vendieron como un motivo de orgullo. Oh, bien, mantente allí, ya casi llegamos al desenlace real, lo prometo. Conocí a mi marido por esta época. ¿Conoces a esa gente que dice que si estuviera en la situación X habría hecho algo? Mi marido es del tipo que realmente lo hace. Soy la persona que es mansa y un felpudo en cualquier situación, y luego no puedo dormir por la noche deseando haber hecho algo, haber pensado en algo ingenioso que decir, etc. Soy la persona que no puede evitar llorar cuando estoy enojada. Mi marido es el tipo que responde inmediatamente. Le encanta el drama, porque le encanta resolverlo. Es el tipo que, si no responde inmediatamente a un desaire, será mejor que empieces a preocuparte porque no perdonará ni olvidará. Simplemente está cocinando algo peor para vengarse. Él es el que quería que publicara aquí, y también quería publicar en un foro de venganza nuclear, pero decidimos que lo que hicimos no era nuclear. La gente estaba desconcertada porque me junté con él, pero solo porque era incapaz, probablemente gracias a mi educación, de actuar como él. No significaba que no me gustara. Me encanta que mi marido haga lo que yo no puedo, y trata bien a la gente siempre que le hagan lo mismo. Cuando hablamos de matrimonio, decidimos que no nos importaba mucho la ceremonia debido a nuestro presupuesto, ya que preferiríamos gastar en un viaje de ensueño a Europa para nuestra luna de miel. En cuanto a dónde hacerlo, dado que su familia estaba dispersa y la mía todavía estaba concentrada principalmente en mi ciudad natal, decidimos hacerlo allí. Tampoco vivíamos muy lejos, así que podíamos hacer algunos viajes largos durante los fines de semana para gestionar las cosas. Además, había cierta flexibilidad laboral, por lo que también podríamos estar en mi ciudad natal por un tiempo si fuera necesario. Enviamos el anuncio de compromiso y guardamos la fecha para unos meses más tarde. Bueno, en ese momento mis padres naturalmente exigieron conocer a mi hombre. Quería tener coraje y negarme, pero estaba pasando por un momento difícil. La distancia me había hecho pensar que tal vez mis padres no eran tan malos. Bueno, parecía que mi marido había cancelado la Navidad cuando le dije que al menos me aseguraría de que nunca estuvieran a solas con él. Mira, él se había estado preparando para esto. Incluso compró una grabadora de alta calidad, que podía esconder en un bolsillo para grabarlo todo. Estaba emocionado, pensando en todas las formas en que podría rechazar las insinuaciones de mi hermana, insultarla y luego difundir la grabación de sus intentos a mi familia. Entonces, se fue solo y emocionado de conocerlos, y volvió después eufórico. «Nena, nena, no vas a creer la horrible mierda que querían. Nena, podemos arruinarlos tanto que hay tantas posibilidades». Yo estaba confundida y quería escuchar la grabación, pero él, inteligentemente, me dijo que era mejor escucharlo a él primero, o lo malinterpretaría. Bueno, él fue allí, y en lugar de coquetear, mis padres y mi hermana lo sentaron. Después de algunas quejas sobre no estar bien con él, mi juicio, etc., proclamaron que estaban dispuestos a pagar mi boda, con una condición. Mi hermana caminaría primero hacia el altar de mi boda, con un vestido de novia. Sus excusas fueron que no estaba bien que una hermana menor se casara primero, por lo que era justo que mi hermana tuviera al menos la experiencia de hacerlo, en mi lugar, con fotografías tomadas y el vestido, y ella también tendría un pastel más tarde, etc. Mi marido ahora escribirá su parte. Oye, aquí marido vengativo, el infierno no tiene furia como la de un acechador de venganza, karma instantáneo, venganza nuclear cuando su amada es despreciada. Dicho esto, por mucho que mi esposa, ahora es mi esposa, me pinte como un tipo ingenioso, admito que mis neuronas casi sufrieron un cortocircuito cuando esas personas legítimas sugirieron esa basofia como una especie de gran jodido regalo. Creo que incluso Troya preferiría acoger al caballo una segunda vez. Por desgracia, después de que mi cerebro se reinició, tenía todo un catálogo de insultos a punto de escupir, pero algo en mi alma me susurró al oído como el diablo: encadena a estos cabrones. Entonces dije que necesitaba pensar, ver cómo reaccionaría mi esposa, en aquel entonces prometida, y luego salí corriendo de allí antes de que pudiera revelar mis nefastos planes. De vuelta a mí, la esposa. Entonces mi esposo me contó sinceramente cómo mis padres querían que incluso mi boda fuera sobre mi hermana, con una sonrisa en su rostro.
y tenía la grabación para demostrarlo. Me quedé impactada. La distancia había suavizado lo mal que me trataban y pensé que ni siquiera ellos llegarían tan lejos. Afortunadamente, la insistencia de mi esposo en el ángulo de la venganza me ayudó a no caer en un mal momento mental. Nos lo pasamos genial pensando en maneras de fastidiarlos con esto, desde lo ridículamente extravagante hasta lo que pensábamos que era factible. Luego llamamos a su hermano, mucho más sensato, cuando decidimos un plan. Implicaba tener 2 direcciones de lugares, darles la incorrecta, etc. Bueno, el sensato hermano nos regañó por ello. Si bien reconoció que nunca podría convencernos de no tomar represalias, al menos nos mostró que algo así sería difícil de lograr. Algunas de nuestras otras ideas también corrían peligro de ser demandadas. Así que finalmente nos conformamos con el plan más benigno, actuar como acordamos, pero luego contratar seguridad y no dejarla entrar. Obviamente, si eso fuera todo, no sería una venganza. El resto es principalmente mi esposo. Él quiere que yo haga los honores, así que allá va. Solo es importante mencionar que todo lo que hizo fue discutido previamente conmigo y fueron nuestras ideas mutuas. Regresó con mis padres, dijo que investigó y pensó que no estaría de acuerdo. Sin embargo, él no vio el problema y como no quería que la familia se desmoronara, se dedicaría a ayudarlos a hacerlo. Señaló que no me gustan los conflictos, así que, si me sorprendían, no haría un berrinche delante de toda la gente. Por otro lado, el matrimonio es algo muy importante, así que quién sabía si arremetería contra mí. Por eso sugirió un compromiso. Ayudarían a pagar las cosas. De esta manera me sentiría aún más presionado a no decir nada, ya que no solo seríamos públicos, bueno, con nuestras familias allí, sino que agradecería la ayuda que me brindaran y eso me apaciguaría. Dijo que mis padres parecieron sorprendidos cuando mi hermana mayor comenzó a saltar de alegría, literalmente, como un niño. Entonces ese plan fue aceptado. Importante, mi esposo también les dijo que debido a algunos malos juicios de mis novios en el pasado, estas palabras fueron idea mía y estoy muy orgullosa de usar sus palabras en contra, jajaja. Yo era desconfiada y controladora y me gustaba controlar su teléfono y esas cosas, para asegurarme de que no me estaba engañando. Como tal, era imperativo que nada de este plan se pusiera por escrito. Para cualquier discusión relacionada con mi hermana caminando por el pasillo antes que yo, él iría a su casa para hablarlo en persona. Y así comenzaron los meses de engaño, donde mis padres y mi hermana pensaban que me estaban engañando, y mi marido y yo los estábamos ordeñando como vacas obesas. ¿Cómo? Bueno, en lugar de pagar la boda y pasar desapercibido, por supuesto, mis padres querían participar en todo. Algunas cosas que significaban mucho para mí, las canciones y la paleta de colores, mi esposo los convenció de que las dejaran pasar para mantenerme a raya. Pero como, para empezar, nunca nos importó la ceremonia, todo lo demás fue un juego, o eso pensaban. Lo que hacíamos era esto. Íbamos, digamos, a comprobar las opciones de bebidas y menú. Entonces aceptaríamos la opción de precio más bajo, o la segunda más baja. Luego, mi marido llevaba en secreto a mi hermana allí para que también lo probara. Luego suspiraba y decía que es una lástima que no queremos abusar de la buena voluntad de mis padres para no tener las mejores opciones. Indiqué a mi hermana exigir que mis padres paguen por lo mejor. Entonces mis padres me dirían que no me preocupara y pagarían lo más caro. Lo mismo se hizo con el fotógrafo. Flores. Mi esposo le entregó a mi hermana un ramo de las flores que queríamos y luego, con tristeza, le expresó que yo quería otras flores de mal gusto. Indiqué a mis padres decirme que querían que fuéramos con dichas flores y que pagarían por ello. Vestido de novia. Aquí nos topamos con un pequeño inconveniente. Mis padres querían que usara un vestido horrible. Vale, no es del todo horrible, pero no era mi estilo y no me quedaría tan bien. Habíamos planeado decir que sí y luego simplemente no usarlo. Pero mi mamá me envió un mensaje al respecto. Así habría pruebas de que dije que sí. Tuvimos que ir conmigo negándome por mensaje de texto y manteniéndome firme. Mi marido fue allí y dijo que vería qué podía hacer. Mi hermana sugirió arruinar mi vestido deseado para verme obligada a usar el otro. Fingió estar de acuerdo. Durante todo este tiempo, realmente mantuvieron las comunicaciones fuera de cualquier texto. Nos aseguramos de que eso sucediera cuando mi hermana intentara enviarle un mensaje a mi esposo y que yo le respondiera para escucharlo. Esto solidificó las afirmaciones de soy controladora y neurótica que hacía mi marido. Así lo creyeron y nunca arriesgaron nada por escrito. Y tal vez a algunas personas no les guste la idea de que su pareja ande por ahí hablando mal de ellos con su familia, pero soy tan felpudo que la idea de pintarme como esta perra controladora y peligrosa es extremadamente divertida para mí y lo incité a hacerlo. Supongo que tengo un sentido del humor retorcido, ya. Ah, y mi hermana intentó coquetear con él, pero él actuó en conflicto.
Además, para vender realmente que estaba con ellos, mi marido pretendía contarles cosas sin mi conocimiento, pero nunca les dijo que contratamos seguridad. Fue realmente gracioso. Mi esposo y yo, que habíamos considerado sinceramente una boda en el juzgado para centrar los costos en nuestra luna de miel, tuvimos esta boda extravagante y costosa y apenas gastamos un centavo. Lo llamábamos pago retroactivo por daños emocionales, de parte de mis padres, jajaja. Creo que mi marido, vale, acaba de confirmar que tengo razón, jajaja. Estaba disfrutando más de engañarlos que de planear nuestra boda, jajaja. No pensé que fuera posible presenciar a un chico sonriendo ante la idea de desperdiciar todo el sábado, haciendo un viaje en coche para discutir los detalles de la boda con sus suegros, pero aquí estamos. Pronto llegó el día. El plan que se les ocurrió a mis padres, hermana y esposo, era esperar hasta que todos estuvieran sentados. Como la novia siempre sale tarde, harían que mi hermana llegara a esa hora precisa para evitar que yo la viera e intentara detenerla, y caminaran por la isla. Para cuando me diera cuenta de lo que estaba pasando, ya sería demasiado tarde para hacer algo. En cuanto a mi vestido, guardamos parte de la tela sobrante de las modificaciones de mi vestido, y mi esposo la llevó a casa de mis padres. Mi hermana todavía vive con ellos incluso ahora, y se los mostró como prueba de que había arruinado el vestido. Luego dijo que tenía que volver conmigo porque estaba furiosa y que necesitaba calmarme, que los vería en la boda. Al principio nos aseguramos de mantener oculta nuestra seguridad real. Cuando llegaron los invitados y mis padres, lo único que pudieron ver fue a una mujer con una lista de nombres para verificar. Solo después de que mis padres llegaron y se sentaron, llamamos a la seguridad. Un tipo que parecía un guardaespaldas. Le dijimos que no permitiera entrar a nadie, mi hermana, e incluso acordamos pagar una buena propina si no revelaba que se lo dijimos. Pronto llegó el momento. Mis padres recibieron un mensaje de texto de que mi hermana estaba a menos de 5 minutos de distancia, así que mi papá fue y le dijo a la gente que comenzaran. A mis damas de honor les habían dicho de antemano que siguieran su ejemplo, así que obedecieron sin consultarme. Después de que todos bajaron y ocuparon sus lugares, mi papá se paró en la entrada, como esperándome. Durante esto, una amiga que no estaba en la fiesta de bodas me envió un mensaje de texto para prepararme. Esto se debe a que si mi esposo o mis damas de honor, etc., no podían sacar un teléfono y comenzar a enviarme mensajes de texto, la gente podría darse cuenta. Esta amiga estaba en el plan. Ella es amiga de mi esposo. Está tan dispuesta a ayudar a generar drama como él, y no le importaba ser dama de honor ni nada por el estilo. Bueno, apenas mi papá tomó su posición, empezó a sonar la canción nupcial, las puertas se abren y entro. Mi papá me miró horrorizado al verme allí, intentó mirar detrás de mí, pero no se puede ver la entrada del lugar desde donde estábamos, así que no pudo ver lo que le pasó a mi hermana. Y entonces sonó su teléfono. Vi el identificador de llamadas y era ella. Él simplemente me dejó allí murmurando, algo surgió. Hubo jadeos y confusión por todos lados. La amiga que estaba al tanto preguntó en voz alta qué había pasado. Mentí y con voz llorosa dije que me dijo, no se suponía que yo estuviera allí, no es lo que dijo, pero mi esposo y yo acordamos que, si se atrevía a dejarme, debería decir eso para que se viera lo peor posible. En cuanto a las lágrimas, desearía poder decir que fue solo mi actuación estelar, pero no. A pesar de todo, una parte de mí no pensó que él llegaría tan lejos como para abandonarme allí, que lo de la hermana no era verdad sino una broma elaborada. No lo sé. Me sentí herida, todavía lo estoy, así que sinceramente estaba tratando de no llorar. La amiga luego dijo en voz alta, ¿qué quiso decir con que no deberías ser tú? Para que la mayor cantidad de gente posible pudiera escucharla y difundirlo. Luego dijo, iré a comprobarlo. Y salí corriendo. Decidimos hacer esto para que ella creara un infierno con la seguridad y evitar que mi papá regresara y detuviera la ceremonia o algo así. En algún momento mi mamá también se fue. En ese momento, el padre de mi marido rápidamente corrió y me tomó del brazo. Le habían advertido que podría necesitarlo. Verlo correr desesperadamente hacia mí me ayudó a sonreír. Caminé por la isla entre susurros mientras la gente discutía lo sucedido. Algunos aparentemente también se fueron para comprobarlo. Sin embargo, cuando llegué a mi marido, todo estaba bien. Me hizo sentir mejor bromeando. Dijo que mi cara triste era tan real que merecía un Oscar. Y no te preocupes, los criticaran por lo que hicieron, jajaja. Nos casamos sin problemas. Mis padres no regresaron. Noté que mucha gente se iba y regresaba durante la fiesta, pero nadie se atrevió a decirme qué estaba pasando. Alguien vino, le susurró al oído a mi marido y él salió. Regresó después de un rato, con una expresión atronadora, pero me susurró al oído que necesitaba esconderse en algún lugar antes de que rompiera su carácter y comenzara a reírse a carcajadas, jajaja. Bueno, lo que pasó es... funcionó. El siguiente es el relato resumido que recibí después por amigos, familiares, el encargado de seguridad y mi esposo.
Mi hermana llegó con un vestido de novia. La seguridad se negó a dejarla entrar. Según nuestro acuerdo, afirmó que ella debía estar en el lugar equivocado porque ya había una novia. Y sí, le dimos muy buena propina según lo prometido. Mi papá fue allí y trató de amenazarlo con la policía, alegando que nunca había oído hablar de él, por lo que no podía trabajar allí. La seguridad estuvo de acuerdo con la policía, ya que él estaba contratado por nosotros y estaba haciendo su trabajo. Mi padre se dio cuenta entonces de que sería demasiado tarde y trató de exigirle que dejara entrar a mi hermana. En ese momento se acercó un amigo y comenzó a gritar e insultar a mi hermana y a preguntar qué estaba pasando, básicamente qué hacía allí. Pronto vino mi mamá y eventualmente otras personas. En ese momento, el plan de boda fracasó. Todo lo que mis padres podían hacer ahora es controlar los daños. Por todos los que se enteraron estaban horrorizados de que intentaran sacarlo y gritaran y reprendieran. Los tres, naturalmente, dijeron que no era un secreto y arrojaron a mi marido debajo del autobús. En ese momento llamaron a mi marido. Cuando se acercó, puso su mejor expresión de confusión y negó. Para citarlo, bomba de humo, mandona insufrible, jefa de nadie jajaja. Negó haber aceptado alguna vez algo tan ridículo. Cuando insistieron en que lo hiciera, exigió pruebas y, por supuesto, no pudieron presentar ninguna. Todos los intercambios de texto que pudieron producir fueron sobre decisiones normales de boda. Mi hermana estaba llorando y aparentemente se sentó en el suelo pataleando como una niña. Parecía que mi papá quería golpear a mi esposo, pero la seguridad y otras personas lo detuvieron. Por supuesto, dijeron que no tenían pruebas porque mi esposo les dijo que no enviaran mensajes de texto. Mi marido se rió y dijo: «Wow, qué conveniente, ¿eh?». Luego repitió de nuevo por qué nunca aceptaría algo tan jodido. Les recriminó que eran padres horribles. Luego dijo que no iba a permitir que sus estúpidos planes y sus mentiras se interpusieran en su boda y volvió conmigo. Nadie les creyó. El lugar tenía cámaras, pero se negaron a mostrarme la grabación porque era solo por motivos de seguridad. Pero algunas personas filmaron partes de ello. Ver a mis padres y a mi hermana destrozados por todos los que vinieron a ver el drama fue delicioso. Después de años y años de ser acusado de cosas y que no me creyeran cuando decía la verdad, verlos probar fue uno de los mejores regalos de bodas. Mi madre lloraba, mi padre cambiaba de morado a blanco, mi hermana seguía en el suelo llorando y gritando. Seguían insistiendo en que mi marido estaba involucrado, pero la gente seguía preguntando por qué mi marido estaría de acuerdo, por qué no había pruebas, por qué querían que mi hermana hiciera esto en mi boda. Y no tenían una buena respuesta para nada de eso. Finalmente, les dijeron que se fueran y no tuvieron más remedio que hacerlo. Al parecer, mi padre tuvo que arrastrar a mi hermana hacia arriba porque ella se negaba a levantarse del suelo. Una vez más, la gente no me dijo nada en toda la noche. Supongo que querían perdonarme, y tal vez sea porque yo era la novia y no solo una invitada por una vez, pero sentí que todos estaban haciendo un esfuerzo adicional para ser amables, positivos y entusiasmados con todo. Mi marido dijo: «Toda la excrementicia cara que comían y bebían ciertamente ayuda, jajaja». Nos lo pasamos de maravilla. Mi esposo mantuvo la cara de enojo forzado por solo un momento antes de estallar en sonrisas nuevamente. Después de eso nos fuimos al hotel a dormir un poco antes de irnos de luna de miel. Hablando de eso, mis padres intentaron pagar nuestros boletos de avión, pero pensamos que era arriesgado ya que podrían intentar cancelarlos o algo así que nos negamos. Por supuesto, desde todo ese asunto los tres han intentado contactarme. Rechacé llamadas porque mi esposo insistió en mantener un rastro documental. Lo más inteligente es que mi hermana finalmente me envió un mensaje. No lo repetiré porque fue muy desquiciado y no tenía mucho sentido, pero lo importante fue que ella me culpó por su humillación. Llamó a mi marido serpiente de dos caras que los engañó durante meses. Mi esposo quiere imprimir esa última parte y ponerlo en un cuadro en nuestra pared, jajaja. También dijo que esperaba, pero también estaba segura de que sucedería, que él me engañara. En realidad, también sugirió que él me estaba engañando con ella. Mi esposo tomó mi teléfono, tomó una captura de pantalla de los registros de llamadas, una captura de pantalla del mensaje de mi hermana, una captura de pantalla de algunos mensajes de mis padres exigiendo que levantara el teléfono, y lo envió todo al chat de mi grupo familiar, y envió las capturas de pantalla de los mensajes, donde lo insultaban y lo amenazaban, pero él mantuvo el truco de «te estás engañando, nunca acepté nada», e incluso amenazó con demandarlos por difamación y acoso. Escribió un mensaje en dicho chat grupal, rogando ayuda a mi familia, ya que ahora me acosaban constantemente. Le rogó a la familia que nos ayudaran a evitar que intentaran arruinar mi luna de miel, ahora que no habían logrado arruinar mi boda. Luego terminé limpiamente con una solicitud de que no compartieran nuestras ubicaciones, para evitar que mis padres enviaran a mi hermana, y luego afirmaran que de alguna manera él había aceptado fingir follarla en nuestra suite de luna de miel.
Ya. Mi familia nos aseguró que se encargarían de ello. Y efectivamente, desde entonces hemos tenido silencio. Mi marido está un poco decepcionado porque mi hermana no desobedeció, por lo que no pudo volver a hablar mientras destrozaba a la ilusa. Veremos si dura. Considerándolo todo, aunque obviamente hubiera preferido tener una familia normal y amorosa en mi boda, al menos por una vez en mi vida, no solo no lograron arruinar algo significativo para mí, sino que lo recuperé. Información extra. ¿Sé por qué me tratan así? Me han hecho esta pregunta muchas veces aquí, así que supongo que todos se preguntaran lo mismo. Me he preguntado esto toda mi vida y todavía no lo sé. Intenté preguntar cuando era joven, pero negaron cualquier diferencia, y me regañaron por actuar como una malcriada, así que dejé de intentarlo. He pensado en muchas posibilidades, pero según mis observaciones creo que es esto. No fui planeado. Tardaron un poco en tener a mi hermana, así que no solo era deseada, sino también era como una niña milagrosa después de tanto tiempo. Sin embargo, dada que nuestra diferencia de edad es bastante pequeña, creo que no esperaban tener un segundo hijo tan pronto o tan fácilmente, y no usaron la protección adecuada demasiado pronto después del nacimiento de mi hermana. Y tal vez no dieron cuenta de que mi mamá estaba embarazada hasta que fue demasiado tarde. Así que tuvieron que cargar con un bebé no planificado y al mismo tiempo lidiar con un recién nacido. Y no son tan ricos, por lo que el gasto adicional probablemente no ayudó. Así que me guardaron resentimiento. Pero esa es mi conjetura. De todos modos, he aceptado que la respuesta realmente no importa. Lo que me hicieron no estaba justificado, pase lo que pase. ¿Realmente ellos pensaron que esto funcionaría? Y es otra de las preguntas que es más recurrente. Mi esposo y yo hablamos, y tenemos la teoría de que ellos nunca quisieron hacer esto en absoluto. Creemos que mi hermana hizo un berrinche porque yo me casé primero cuando ella apenas consigue citas, y le hicieron a mi esposo esa propuesta extravagante. Es decir, no querían pagar mi boda, y no pensaron que aceptaríamos o que incluso les parecería bien hacerlo. Pero al sugerirlo y ser rechazado, podrían parecerle los buenos a mi hermana y al mismo tiempo tener una excusa para no darme un centavo, pero luego mi marido lo aceptó y no pudieron dar marcha atrás o arriesgarse a que mi hermana se volviera contra ellos. Editado para corregir algunos errores tipográficos. Resumen porque se hizo demasiado largo. Mis malos padres quieren que mi hermana camine primero por el altar en mi boda, con vestido de novia y todo. Mi esposo finge estar de acuerdo y usa esto como excusa para que mis padres paguen las cosas más caras posibles para mi boda, lo cual solo hicieron porque pensaron que sería por el bien de mi hermana. Sin embargo, cuando llega el día, contratamos seguridad que no la dejaron entrar. Cuando la familia llamó a mis padres, dijeron que mi esposo estaba involucrado, pero mi marido lo negó. No había pruebas, por lo que nadie les creyó. Entonces ahora la familia está en contra de ellos. Nadie les cree. Mi hermana no arruinó mi boda y le sacamos mucho dinero. Déjanos tu like, comenta si te gustó el video o si has estado en una situación similar o deja tus consejos para ayudar a otros. Un abrazo.